Estudiantes de pregrado, gradistas, bienvenidos a Corriente Civilista. En esta ocasión, y la verdad mientras espero que el edificio donde se encuentra mi oficina lo abran, me gustaría hablar brevemente, muy brevemente, sobre esta idea actual que tenemos sobre los remedios contractuales, o más genéricamente hablando de los remedios del acreedor. Yo sé que gran parte de ustedes quizás, salvo que hayan tenido un curso avanzado de responsabilidad civil, en pregrado me refiero, todos ustedes en el ramo de teoría de las obligaciones estudiaron efectivamente los efectos de las obligaciones en su incumplimiento, lo cual se refiere en definitiva a esta activación de la garantía general de los acreedores, que en definitiva se traducía por un lado en solicitar el cumplimiento forzado o in natura de la obligación, en solicitar la resolución del acto o contrato y, dependiendo de aquello, ustedes pudiesen haber elegido también la indemnización de perjuicios, ¿cierto? El punto es que hoy en día sabemos que la indemnización de perjuicios es autónoma en su funcionamiento, es decir, no se necesita ejercer el cumplimiento forzado o la resolución para encaminarse en la posibilidad de demandar indemnización de perjuicios, es decir, eso no es necesario. El punto va en que esa autonomía se extiende a otras series de remedios que vienen a tutelar el crédito del acreedor. Y esto sucede obviamente de antaño en Europa, pero potenciado sobre todo con la modificación al Código Civil francés del año 2016. Bajo ese punto entonces se configura una idea de posibilidades que tiene el acreedor para tutelar su crédito de mejor manera ante el incumplimiento contractual, el cual considera por un lado la posibilidad, que duda cabe, de solicitar el cumplimiento in natura o forzado de la obligación, de solicitar la resolución del acto o contrato, la indemnización de perjuicios, pero además se agregan otros elementos u otros remedios que ustedes los estudiaron a través de un apartado distinto dentro de la legislación civil, porque como no está uniformado el sistema de remedios, la doctrina tuvo que potenciar en definitiva un constructo de aquellos, y se incorpora así la reducción del precio, que ustedes lo estudiaron a propósito de los vicios redivitorios en cuanto a la acción quanti minoris, pero es la reducción del precio en definitiva. Y luego tenemos la excepción del contrato no cumplido, que generaría, en estricto sentido, la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones. El punto es que no solamente existen esos remedios contractuales, o más genéricamente, vuelvo a insistir, remedios del acreedor reactivos, sino que también pueden tener un carácter preventivo, es decir, tutelar el crédito del acreedor preventivamente o antes del incumplimiento como tal. Y ahí se estudian una serie de cláusulas consistentes en cláusula penal que se configura en un contrato, la prórroga de competencia que se estipula también en un contrato. Y ustedes se preguntarán por qué la prórroga de competencia. Bueno, porque puede ser que ustedes investiguen de buena manera cómo ha fallado o cuál es el grado de razonamiento aplicado por un tribunal en un determinado asunto. Entonces ustedes le recomiendan a su cliente prorrogar la competencia a tal u otro determinado tribunal, en donde pueden tener quizás más opciones de tener un resultado positivo en caso de algún tipo de juicio por incumplimiento contractual. Entonces, podemos incorporar cualquier cláusula que ustedes estimen pertinente, que tutele previamente la obligación que ustedes han pactado. Entonces, en definitiva, lo que ustedes entendieron o fue enseñado como efectos de las obligaciones en el incumplimiento, hoy día se ha tratado de uniformar incorporándose nuevas medidas que, si bien nuestro Código Civil las trata, a eso me refiero, las trata de forma bastante parcelada, las trata de forma bastante repartida a propósito de ciertos contratos, y no se tiene una mirada de ellos de forma extensiva. Entonces, eso es muy relevante considerarlo así, y es el camino que en definitiva debe tener el nuevo derecho de contratos, y sobre todo la responsabilidad civil contractual en este punto. Así que, ojo con esa línea. Ya después para otros videos podemos conversar en definitiva de cada uno de estos remedios de forma particular. Pero ese es el panorama actual. Es decir, cuando hablamos de remedios, hablamos de una gama de posibilidades que tiene el acreedor para cumplir su objetivo, que es tutelar su crédito ex post el incumplimiento. Cuídense, que estén muy bien, que ya me abrieron la oficina. Chao, chao.